Pasamos a ver ahora las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad dice que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre nos va a dar 0. ¿Y por qué es esto? Pues esto es, si aplicamos la definición, nos daría a elevado a 0 igual a 1, y sabemos que eso es una de las propiedades que ya vimos en potencia. Siempre cualquier cosa elevado a 0 nos va a dar 1, por lo tanto podemos asegurar que esta propiedad es cierta. Pasamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de la base, es decir, que si calculamos el logaritmo del mismo número que tenemos en la base, eso siempre nos va a dar 1. ¿Y por qué es eso? Pues si nos fijamos y aplicamos la propiedad a elevado a 1 siempre es a. A elevado a 1 siempre es a. Por lo tanto, tenemos por cierta esta propiedad. Pasamos a la propiedad 3, que nos dice que el logaritmo en base a de una potencia de la base a elevado a m, por ejemplo, pues eso siempre nos va a dar m. Y eso se demuestra pues exactamente de la misma forma. Si cogemos la base, que es a, y la elevamos a m, pues nos da efectivamente a elevado a m, tal y como queríamos. Pasamos a la propiedad 4, o llamada también propiedad del producto, que dice que el logaritmo en cualquier base, voy a llamar base a, del producto de dos números, x por y, es igual a la suma de los logaritmos de esos números. Esta propiedad es muy importante, ya que la vamos a utilizar muchas veces. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 6, esto lo puedo poner como logaritmo en base 2 de 2 por 3, porque 6 sabéis que es 2 por 3. Y por esta propiedad 4, lo voy a poner aquí, por esta propiedad 4, esto podríamos ponerlo como logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de 3. Ya veremos en su momento cómo aplicamos esta propiedad, pero por ahora simplemente la vamos a aprender. Pasamos a la propiedad 5, que es la del cociente, la división, que nos dice que el logaritmo de una división de x partido por y es igual a la resta de los logaritmos. Logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 10 quintos sería el logaritmo en base 3 de 10 menos el logaritmo en base 3 de 5. Lo dejamos así. Aquí hemos aplicado la propiedad 5 y más adelante la utilizaremos. Pasamos a la propiedad 6. La propiedad 6 es el logaritmo de la potencia. Y dice así: el logaritmo en base a de cualquier potencia, por ejemplo x elevado a n, eso es n por el logaritmo en base a de x. Es decir, el exponente, este número n que teníamos en el exponente, lo pasamos delante multiplicando. Como ejemplo, podríamos tener que el logaritmo en base 2 de 5 elevado a 3, aplicando esta propiedad 6, sería 3 por el logaritmo en base 2 de 5. Fijaros que simplemente he cogido el exponente 3 y lo he pasado delante multiplicando. Y por último tenemos la propiedad 7, que es la propiedad de las raíces, o de la raíz, que es una prolongación o una consecuencia de la propiedad 6, que dice si el logaritmo en base a de una raíz de índice n, de por ejemplo x, esto sería 1 partido por n por el logaritmo en base a de x. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de raíz de 3 sería, si aplicamos esta propiedad 7, sería un medio del logaritmo en base 2 de 3. ¿Y por qué un medio? Un medio porque, acordaros, el índice que hay aquí, cuando no ponemos nada, es el índice 2. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. Empezamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3, el apartado A, dice que calculemos el logaritmo en base a de a por la raíz de al cuadrado, perdón, por de. Vamos a explicar aquí las propiedades para ver cómo hacemos esto. Si nos fijamos, lo primero que tenemos aquí es un producto. Pues ese producto, tenemos la propiedad 4, que es la propiedad del producto, que nos dice que lo podemos convertir en una suma. Esto sería logaritmo en base a del primer término del producto, que es al cuadrado, más el logaritmo en base a del segundo término del producto, que es la raíz de a. Vamos a seguir fijándonos. Aquí tenemos un cuadrado. Entonces, para este cuadrado podemos aplicar la propiedad de las potencias, que era la propiedad 6.
Y por la propiedad 6 tendríamos que esta potencia 2 pasaría adelante multiplicando y sería 2 por logaritmo en base a de a, y lo otro lo voy a dejar en principio igual. Y ahora vamos a trabajar con esta raíz de a. Que tenemos una raíz, podríamos aplicar la propiedad 7. La propiedad 7, que era la propiedad de las raíces, nos dice que esta raíz de a podemos pasar adelante 1 partido por el índice. Como el índice, acordaros que es 2, podríamos pasar adelante 1 partido por 2. Copio el 2 logaritmo en base a de a igual, y ahora más, pongo el 1 medio por la propiedad de 7 logaritmo en base a de a. Y ahora, por último, voy a aplicar la propiedad 2. Acordaros que la propiedad 2 me decía que el logaritmo en base a de a, es decir, el logaritmo de la base, siempre valía 1. Pongo aquí que estoy aplicando la propiedad 2 para que no se nos olvide. Entonces esto sería 2 por 1 más 1 medio por 1. Es decir, 2 más 1 medio. Si hacemos el mínimo común múltiplo, 2 entre 1, 2 por 2, 4. 2 entre 2, 1 por 1, 1. Ya tenemos el resultado. El resultado de esto de aquí al principio, que nos parecía tan raro, todo esto de aquí, logaritmo en base a de a al cuadrado por raíz de a, no da más que 5 medios o 2,5, como lo queráis ver. Pasamos a hacer el ejercicio B. El ejercicio B nos dice que calculemos el logaritmo en base x de raíz de x partido por raíz cúbica de x al cuadrado. Yo lo primero que veo aquí, si os fijáis, es que tenemos un cociente. Pues voy a aplicar la propiedad del cociente, que era la propiedad 5, y convertir el cociente en una resta. Esto sería el logaritmo en base x de raíz de x menos el logaritmo en base x de la raíz cúbica de x cuadrado. Vale, ahora me voy a centrar en esta raíz. Para quitar esta raíz tenemos que aplicar la propiedad de la raíz, que es la propiedad 7, y esta raíz, como es de índice 2, aunque aquí no lo ponga, esto se convertiría en 1 medio por el logaritmo en base x de x. Y ahora voy a mirar esta otra raíz de aquí. En este caso, aplicando también la propiedad 7, como aquí el índice es 3, esto se convertiría, acordaros que teníamos un menos, en 1/3 del logaritmo en base x, pero de x al cuadrado, porque aquí teníamos un 2. Ahora tendríamos que seguir con esto. Este x cuadrado, podíamos aplicar la propiedad de la potencia, que era la propiedad 6, y este 2, pasarlo delante multiplicando. Y quedaría, voy a copiarlo todo para no liarnos, sería 1 medio logaritmo en base x de x menos 1/3, y ahora ponemos ese 2 logaritmo en base x de x. Y ahora voy a aplicar igual que antes la propiedad 2. La propiedad 2 nos decía que esto y esto, logaritmo de la base, en este caso logaritmo en base x de x, nos va a dar 1. Así que el resultado sería 1 medio por 1 menos 1/3 por 2 y por 1. Si hacemos esas operaciones, 1 medio por 1 da 1 medio, y 1/3 por 2 y por 1 da 2/3, y haciendo mínimo común múltiplo, tendríamos 6 entre 2, 3 por 1, 3, 6 entre 3, 2 por 2, 4, y eso da menos 1/6. Y ya tenemos el resultado del apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C nos piden que calculemos el logaritmo del logaritmo de 10 elevado a 10. El logaritmo, cuando no pone nada de base, fijaros aquí, como no tenemos una base, ni aquí ni aquí, eso quiere decir que esa base siempre es el número 10. ¿Vale? Lo pongo aquí para que lo tengáis en cuenta, aunque lo vais a ver siempre sin el número 10. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero voy a empezar a hacer este paréntesis de dentro. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 10 por la propiedad 3, porque esto es una potencia de la base, ya que la base es 10, esto nos dice que esto vale 10. Acordaros, la propiedad 3 decía el logaritmo en base a de a elevado a m es m. En este caso el logaritmo, la a es 10 y la m sería 10 también. Pues esto vale 10, así que quedaría logaritmo en base 10 de 10. Y esta propiedad es la propiedad 2, el logaritmo de la base. Por lo tanto, la propiedad 2 nos dice que el logaritmo en base a de a, en este caso en base 10 de 10, da 1. Y este sería el resultado. Pasamos a hacer otro ejercicio, el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que si sabemos que el logaritmo
de 2 es 0,3, fijaros otra vez no pone la base, por lo tanto estamos suponiendo que estamos trabajando en logaritmos en base 10. También nos dice que el logaritmo de 3 es 0,48 y nos pide que calculemos unos cuantos logaritmos. El primero, logaritmo de 6. ¿Cómo calcularíamos el logaritmo de 6 si solo conocemos el logaritmo de 2 o de 3? Pues porque 6 lo podemos descomponer como producto de 2 por 3. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Que esto sería el logaritmo de 2 por 3. Si esto es el logaritmo de 2 por 3, podemos aplicar la propiedad del producto, que era la propiedad 4, y convertir este producto en una suma de logaritmos. Y como logaritmo de 2 sabemos lo que vale, 0,3 nos lo dice el enunciado, logaritmo de 3 también sabemos lo que vale, 0,48 nos lo dice el enunciado, pues ya tenemos el resultado 0,3 más 0,48, que será 0,78. Pasamos al apartado B. El apartado B nos pide que calculemos el logaritmo de 8. ¿Cómo podemos calcular logaritmo de 8 si solo sabemos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3? Pues tenemos que intentar poner 8 en función del 2 o en función del 3. Sabemos que 8 es 2 al cubo, ¿verdad? Si 8 es 2 al cubo, podemos aplicar aquí la propiedad de las potencias, que es la propiedad 6, y pasar este exponente 3 multiplicando delante. Tendríamos 3 por el logaritmo de 2. Como el logaritmo de 2 lo conocemos, que nos habían dicho que era 0,3, esto sería 3 por 0,3, que si hacemos las operaciones nos da 0,9. Y tenemos por tanto ya calculado el logaritmo de 8. Y pasamos al apartado C. El apartado C nos pide el logaritmo de 3 medios. En este caso tenemos ya la división, así que simplemente aplicamos la propiedad 5, que es la propiedad del cociente, y convertimos la división en una resta de logaritmos. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Sabemos que el logaritmo de 3 es 0,48. Sabemos que el logaritmo de 2 es 0,3 y si realizamos esta resta nos da 0,18 y ya tenemos la solución. Pasamos a hacer el ejercicio 5. El ejercicio 5 nos dice que desarrollemos la siguiente expresión. Logaritmo de la raíz quinta de a al cubo por b partido por c al cuadrado. Desarrollar esta expresión vamos a hacerlo utilizando las propiedades. Si os fijáis, lo primero que tenemos es una raíz. Voy a marcarlo, esta raíz quinta que tenemos aquí. Así que voy a aplicar la propiedad de la raíz, que era la propiedad 7, y esa raíz quinta se va a convertir en un quinto por el logaritmo, y todo lo que quedará ya no tiene raíz. Ahora, si os fijáis, aquí tenemos un cociente. Pues voy a convertir el cociente por la propiedad del cociente, que si recordáis era la propiedad 5, es por eso muy importante que siempre digamos las propiedades en el mismo orden para siempre tener en cuenta cuál es cada una, y vamos a convertir el cociente, primero pongo el 1/5 que tenemos aquí, voy a abrir paréntesis para no tener que ponerlo siempre, el logaritmo de a al cubo por b menos el logaritmo de c cuadrado. Fijaros que hemos convertido por una parte el numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Por qué he puesto ese paréntesis y ese 1/5 delante? Porque fijaros que este 1/5 de aquí afecta a todo el logaritmo, lo que quiere decir que todo lo que vaya a hacer después, todo, en este caso todo esto, estará multiplicado por 1/5. Si no pongo paréntesis, solo estaría multiplicado por 1/5 el primero, este de aquí, y no me interesa, por eso siempre tengo que poner paréntesis. Bueno, voy a borrar esto que acabo de poner y continuamos. Ahora, fijaros que aquí tenemos una multiplicación. Pues voy a aplicar la propiedad del producto, que es la propiedad 4, y convertir ese producto en una suma. Tendríamos el 1/5, abro paréntesis, y ahora tendríamos el logaritmo de a al cubo más el logaritmo de b. Y el logaritmo de c cuadrado, que ya lo teníamos. Y fijaros ahora que tenemos aquí un exponente y aquí otro. Pues esos exponentes voy a utilizar la propiedad de los exponentes, que era la 6, y voy a pasarlos delante multiplicando. Y tendría 1/5, abro paréntesis, sería 3 por el logaritmo de a, más el logaritmo de b, menos 2, porque paso su exponente, por el logaritmo de c. Nos han dicho que desarrollemos esta expresión, ya la tenemos bastante desarrollada, pero sí todo voy a quitar ahora paréntesis y poner el resultado final. 1/5 por 3, si quito paréntesis, 1/5 por 3 logaritmos de a será 3/5 por el logaritmo de a. Ahora, 1/5 por logaritmo de b sería más 1/5
por el logaritmo de b, y ahora 1/5 por menos 2 sería menos 2/5 por el logaritmo de c. Y esto que voy a marcar ahora sería el resultado del apartado 5, que es hacer el desarrollo de toda esa expresión. Estos desarrollos son bastante útiles, se utilizan mucho para hacer diferentes cálculos, pero sobre todo lo que más se utiliza es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos pide justo lo contrario. Nos da un desarrollo de este tipo, nos dice lo siguiente: logaritmo de z es igual a 1/3 por el logaritmo de a más 2/3 por el logaritmo de b menos 5/3 por el logaritmo de c. Fijaros que es algo muy parecido a lo que teníamos de resultado del ejercicio 5, y ahora nos dice que obtengamos z a partir de esa expresión. Lo que tenemos que hacer ahora es todo lo contrario, es comprimir todo esto en una expresión como la que teníamos inicialmente aquí, ¿vale? Toda una expresión de este tipo, para poder obtener c. Este es el principio básico que se utiliza para resolver ecuaciones logarítmicas, que las veremos dentro de muy poco. Así que voy a empezar aplicando las propiedades, y fijaros que voy a empezar con estos exponentes que tengo aquí. Aquí tengo 1/3, aquí tengo un 2/3 y aquí tengo un 5/3. Voy a aplicar la propiedad 6, la propiedad de los exponentes, y lo voy a pasar como exponente. Y tendríamos, esto sería el logaritmo de a elevado a 1/3 más logaritmo de b elevado a 2/3 menos logaritmo de c elevado a 5/3. Por las propiedades de las potencias, que ya no de los logaritmos, este 1/3, 2/3 y 5/3 los podemos poner en forma de raíz. Y sería una cosa como esta. Sería logaritmo, en lugar de 1/3 sería la raíz cúbica de a, más logaritmo, en lugar de 2/3 sería la raíz cúbica de b elevado a 2, y el logaritmo, en lugar de 5/3 sería la raíz cúbica de c elevado a 5. Y ahora que tenemos esto, lo que voy a hacer es convertir esta suma que tenemos aquí en un producto por la propiedad 4. Lo pongo aquí, propiedad 4, y quedaría logaritmo de la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de b al cuadrado, y aquí me queda todavía menos logaritmo de la raíz cúbica de c a la quinta. Ahora lo que voy a hacer es convertir esta resta en una división por la propiedad de la división, que es la propiedad 5. Por la propiedad 5, esto se quedaría logaritmo de la raíz cúbica de a por la raíz cúbica de b cuadrado partido por la raíz cúbica de c a la quinta. Y esto que tenemos aquí, todas estas raíces se pueden poner dentro de la misma raíz. Esto se quedaría como logaritmo de toda una raíz cúbica en la que ponemos a por b al cuadrado partido por c a la quinta. Y quiero que ahora os fijéis en una cosa. He llegado a esto. Lo voy a marcar para que lo veáis bien. Tengo aquí logaritmo de z y aquí logaritmo de esto. Si tengo logaritmo de algo igual a logaritmo de algo y los dos logaritmos están en la misma base, fijaros que no pone nada, por lo tanto la base es 10, podemos tachar los logaritmos y asegurar que z es toda esta expresión. Raíz cúbica de a por b al cuadrado partido por c a la quinta. Eso es lo que nos pedía este ejercicio, y también de esta forma es como se resuelven las ecuaciones logarítmicas.